Buenos días. Bueno, pues en la entrada anterior hablé un poquito, finalicé un poco sobre los nacionalismos y dije que cité una frase que dice que el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. Sí, es un sarampión, pero con la virulencia del ébola, que ha costado a la humanidad, junto con el comunismo y junto con las religiones, muertes y sufrimientos sin parangón, que junto con todos estos disparates de la condición humana son los máximos fanatismos destructores de la humanidad. De futuro, solo es posible entender a la humanidad como una nación donde entremos todos bajo la misma ley, integrada verticalmente en agrupaciones de individuos en los distintos escalones de las más eficaces sucesivas organizaciones sociales y dirigidas por los más preparados y capacitados que resulten finalmente integrados en un claro entendimiento de que solo somos un mundo y solo somos una humanidad. Y que es imposible hacer una gestión parcial del mundo y de la biosfera. En sentido contrario, y por reducción al absurdo, los nacionalismos nos llevarían a una nación por individuo, en teoría de la infinita divisibilidad de cualquier grupo humano. Todos los grupos humanos tienen una capacidad infinita de divisibilidad. Lo que no estará mal. A mí me gustaría, si quieres que te diga la verdad, si pudiéramos vivir sin ningún tipo de organización social, utópicamente, que no parece posible en futuros previsibles ni tampoco los imprevisibles. Parece evidente que la fragmentación actual es el error y que la integración igualitaria es nuestro único camino posible. La integración igualitaria del mundo es nuestro único camino posible. Pero por hoy, esos núcleos duros de las culturas foráneas en el interior de nuestras sociedades e incluso esos núcleos duros de grupos marginales incapaces o no deseosos de incorporarse al quehacer común pueden convertir, de hecho, por falta de su asimilación cultural y participación colectiva de la migración en nuestras sociedades, en auténticas quintas columnas de grupos culturales y religiosos sin vinculación profunda con su sociedad de acogida, el tener el enemigo en casa, un enemigo formado y alimentado por el desarraigo, la ignorancia, la frustración, la intolerancia y la desesperación, incluyendo los grupos religiosos fundamentalistas y los delictivos y terroristas. Esta es una parte de la emigración. Las nuevas tendencias multiculturales poco permeables configuran unas sociedades multifocales de muy difíciles equilibrios y aceptaciones, cuando la tendencia debería ser en lógica la opuesta, el encuentro focal de distintas culturas de procedencias en un quehacer común y superior. Hay gente que viene con esa intención y lo hace. Y lo hace y se integra muy bien en sus sociedades de acogida, y las sociedades de acogida en general lo reciben con los brazos abiertos a los que vienen a ayudar, a vivir en paz y a prosperar junto a los demás. Máxime cuando las diferencias culturales evolutivas entre la sociedad de acogida y los comportamientos culturales de los emigrantes pueden estar separados por siglos de civilización, por siglos de común aceptación de una determinada realidad, por siglos de acuerdos en lo fundamental, las bases integradoras de esa sociedad no llegan. La idea de que las buenas sociedades serán multiculturales y que debemos aceptar esta proyección como la única posible no parece la mejor solución para acercarnos a un futuro de superior concordia, civilidad y estabilidad social. Sin duda, todas las culturas, tienen componentes que enriquecen al común y podrán enriquecer a su sociedad de acogida. Pero en sentido inverso, todas las culturas tienen componentes de atavismos culturales malsanos, inasumibles, muchos de los cuales están en la base de los motivos que han obligado a porcentajes enormes de esa población de determinadas culturas a irse, y naciones a encontrar en la migración la única esperanza de supervivencia. Son justamente esas costumbres, o alguna parte de esas costumbres, que quieren importar a sus sociedades de acogida, justamente las costumbres que les obligaron a marcharse de su sociedad de origen. El trasplante de sus usos y costumbres a sus nuevas sociedades de acogida bajo la etiqueta de peculiaridad cultural, de multiculturalidad, de religiosidad fanática e intolerante puede producir situaciones aberrantes y de todo punto inaceptables, ya que pueden ser agentes desencadenantes de procesos de disolución social, máxime cuando algunas emigraciones cobijan organizaciones criminales o terroristas de muy distinto tipo, excluyentes y totalitarias concepciones religiosas o prácticas sociales
muy alejadas en el modo, en el cómo y en el tiempo del entendimiento de sus nuevas sociedades. Este tipo de cuestiones se lo han planteado todos los pensadores a lo largo de los tiempos. No estoy diciendo novedades, estoy evidenciando las líneas en las que nos movemos en estos momentos. Y ahora me remito a Confucio. Confucio decía que el buen gobierno hace felices a sus gobernados y atrae a los ajenos. Lo repito, el buen gobierno hace felices a sus gobernados y atrae a los ajenos. Pero desde luego, en ningún caso los atrae para distribuir y disolver el país de ahí, el país de acogida, la difícil estabilidad social que propició el buen gobierno, modos y entendimientos de gobierno que a lo largo de los siglos han propiciado la estabilidad social pagada muy duramente por todas las naciones históricas. Todas las naciones históricas hemos pagado un precio terrible por llegar a determinados niveles de prosperidad y de estabilidad. Bien las naciones, a mi concepto, vienen las naciones receptoras de migraciones masivas obligadas a definir y a defender el suelo cultural y convivencial de su sociedad y propiciar mediante la educación y una disciplina estricta la integración en el entendimiento de una realidad superior y nunca en la acomodación a la baja de su propia definición como sociedad, ni consentir la articulación de guetos ajenos y desvinculados del discurrir ordenado y normal de su sociedad de acogida. Grabarlo los buenismos de la compasión social. Repito, las sociedades receptoras de migraciones masivas vienen obligadas a definir y a defender el suelo cultural y convivencial de su sociedad y a propiciar mediante la educación y una disciplina estricta la integración en el entendimiento de una realidad superior y nunca en la acomodación a la baja de su propia definición como sociedad, ni consentir la articulación de guetos ajenos y desvinculados del discurrir ordenado y normal de su sociedad de acogida. Viene a la sociedad acogida a colaborar, a trabajar, a esforzarse junto con el resto de los nacionales. No vienen a otra cosa. Y si vienen a otra cosa, que se vayan. Y recordar que nuestra tradición de pensamiento, desde Aristóteles, que recomendó a su pupilo Alejandro, comillas, gobernar a los griegos con hegemonía y a los bárbaros, el resto del mundo, con despotismo, se ha defendido el derecho y la obligación de educar en niveles superiores a las culturas inferiores y que los romanos, comillas, justificaban sus derechos de conquista como una obra de pacificación e imposición de un derecho mejor y de una cultura más elevada. Si esto se permitía a los romanos hacer con naciones ajenas, coño, en nuestras propias sociedades estamos obligados a hacerlo. En nuestras propias sociedades estamos obligados a hacerlo. Si esto fue así, y era razonable que fuese así en su tiempo, cuánta más obligación de hacerlo teníamos en nuestra propia casa y en nuestro propio tiempo histórico. Y desde luego, mucho menos la afectación de hábitos sociales distintos e incluso delictivos puedan pretender carta de naturaleza legal un sistema jurídico diferenciado. ¿Os suena? No hay una aplicación distinta al sistema legal de las sociedades en las que vienen. La Sharia es un disparate, que vayan a practicarla a sus países de origen, pero no a los países ajenos. Y persimidad ninguna con los grupos terroristas y criminales que vienen amparados y disfrazados con la emigración. Control, control, control. La puerta abierta a la esperanza, en la desesperanza de esta nueva situación que viene a complicar más una situación ya muy complicada y con tendencia a incrementarse, es el hecho cierto de que la interrelación humana nunca es baldía, nunca es gratis para nadie. Somos los humanos frutos de nuestras interrelaciones y de esta relación siempre sale una nueva identidad, un nuevo entendimiento del mundo, aun cuando en estos momentos el futuro de esta migración incontrolada y descontrolada presenta sus matices más alarmantes y una proyección de futuro en que los peores escenarios pueden descomponer sociedades enteras. Especialmente preocupante en estos sentidos el establecimiento de las democracias occidentales, de la migración procedente de los países islámicos, inmersos todos ellos en una fanatización fundamentalista religiosa preocupante y progresivamente más violenta, combativa e impositiva, con sangrientas querellas interculturales sin fines que están trasladando a sus sociedades de acogida, situación que se agrava día a día, merced a que el fundamentalismo islámico parece haber declarado simultáneamente dos guerras sin cuartel. La primera en el interior de sus propias sociedades, contra todos aquellos moderados que no se sumen a sus movimientos con el ánimo opuesto
en su segunda guerra contra Occidente, contra todas las sociedades más civilizadas a las que identifica como su enemigo máximo, la fuente de todos sus males, el reflejo de su incompetencia social. Occidente es el mal porque somos justamente el espejo de su incompetencia y su torpeza y de su ignorancia. No parece que Occidente haya entendido por el momento que la guerra ya se ha iniciado y que no cabe distinta alternativa que combatir o morir. Las democracias occidentales ya pagamos en su tiempo nuestra cuota de dolor y sangre en las confrontaciones religiosas y hoy es de todo punto inaceptable el admitir por causas exógenas que este problema ya superado en Occidente por el tolerante entendimiento colectivo de ser el fenómeno religioso una gestión íntima del individuo, vuelva a llenar nuestras vidas de inmerecido dolor y en nuestras sociedades de indeseados efectos e innecesarios desequilibrios y muertes por fanatismo. El fanatismo no se combate con tolerancia. El fanatismo se combate con intolerancia extrema con los fanáticos, con su repudio inmediato y absoluto. Con los fanáticos no cabe tolerancia ninguna. No cabe nada más que el repudio inmediato y absoluto y sacarlos de nuestras sociedades. Sean los intolerantes y los fanáticos religiosos o ideológicos devueltos a sus países de origen, aun cuando sean de segunda o de tercera generación, es igual. Si no 2 generaciones o 3 generaciones han logrado aclimatarse a su sociedad de acogida y se han convertido en fanáticos dentro de nuestras propias sociedades, que se vayan. Sin duda ni violación ninguna, ya que en ningún sitio distinto que en el interior de sus propias sociedades deberán encontrar, como en su día lo encontramos nosotros, las soluciones al tolerante papel que las religiones deben desempeñar en las sociedades modernas. Y esto es un pensamiento que para mí creo que es capital. Al Islam le falta un siglo que tienen que pasar. Y el siglo que tienen que pasar es el de la Ilustración, el que pasamos nosotros en el 18 y en el 19. El siglo de la Ilustración. Volver otra vez a Avicena, volver otra vez a la herencia greco-romana, volver, ya que parecen estar viviendo justo en el siglo evolutivo cultural que marca su calendario en relación al nuestro, es decir, el equivalente a nuestro siglo XV, que hoy es justamente el suyo. Las sociedades islámicas están viviendo en el siglo XV. No todas, por supuesto, tienen intelectuales, tienen gente de primer nivel, tienen hoteles de categoría, tienen aviones a reacción, en fin, todas esas cosas que no había en tiempos del profeta y que decían que, en fin, las sociedades islámicas, nada que no estuviera en los tiempos del profeta. Bueno, pues tienen la medicina del siglo XX, tienen aviones a reacción, tienen coches, esto para andar por el desierto en lugar de camellos. Tienen todas esas cosas. Bueno, pues tenéis que pasar ese siglo, tenéis que pasar el siglo de la Ilustración y entender el tolerante papel de protección del amor al prójimo, de la caridad, de la educación moral de la gente. Y ese tolerante papel de las religiones lo tenéis que pasar, porque estáis en el siglo XV desde ese punto de vista. Y volver a Avicena, tenía razón Avicena, y tenía razón Averroes, y tenían razón todos aquellos que pensaban que el mundo puede explicarse desde la razón. Y que un solo libro no contesta a los problemas de la humanidad. Tenéis que entenderlo. Yo lo deseo además de todo corazón, porque yo conozco bastantes países islámicos y me gustan sus gentes y me gustan muchas de sus costumbres y me gustan, en fin, muchas cosas, muchas. Pero tenéis que salir del cenagal en el que estáis. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido todo tipo de emigraciones masivas y todos los posibles efectos y consecuencias de las emigraciones masivas. Desde que los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos, comenzaron a emigrar hace 2 millones de años o más. Parece que nosotros empezamos nuestra aventura pues hace unos 5 millones de años y que a partir de ahí, pues en cuanto se pudo, pues salimos de África hace unos 2 millones de años y luego oleadas y oleadas y oleadas
hasta que hace 100, 150.000, depende, sabremos, pues resulta que salió nuestra rama evolutiva, el Homo sapiens sapiens, y también a emigrar. Todos los homínidos comenzaron a caminar, cuando comenzamos a caminar erguidos, comenzamos a emigrar y a ocupar toda la tierra. Toda la historia antigua es una descripción de migraciones, la salida de África de nuestros primitivos ancestros, hace unos 2 millones de años, el Homo ergaster, que colonizó Asia como Homo erectus y Europa como Homo antecesor hace unos 2 millones de años. Interrogación, evolucionó como neandertal hace 600.000 y hace unos, interrogación, y hace unos 100.000 años como Homo sapiens abierto al mundo. Interrogación, Asia hace unos 60.000 años como sapiens, Europa hace unos 45.000 años, ¿qué más da? ¿Qué más da? La migración americana hace unos 35.000, la de los inuit hace unos 6.000, la migración europea a América en desde el siglo XV, los pueblos godos y celtas a lo largo de toda la historia europea, la migración de los primitivos habitantes de Australia, los aborígenes, si algunos a pie hace 50.000 años, según otros en tiempos históricos en barcos hace 3.000, seguramente como Homo ergaster hace 1.000.000 de años. ¿Cómo? Oh, por Dios. La migración europea a América, fundamentalmente española y luego inglesa, alemana y nórdica en estos últimos siglos, las masivas, y luego, claro, por supuesto, la irlandesa, las masivas emigraciones indoeuropeas, las devastadoras emigraciones mongolas, el huracán árabe premedieval y con toda la gama de sus posibles consecuencias. Todas estas migraciones con toda la gama de sus posibles consecuencias. Asimilación cultural, dominio cultural, mestizaje, confrontación, guerras, intercambio cultural, vasallaje, destrucción, muerte, nueva vida, escenarios distintos en los distintos e entrecruzados caminos del devenir histórico humano. Lo que hace distinto y mucho más peligroso este nuevo fenómeno migratorio no solo su cercanía, que evidentemente agrandan los temores preventivos, es la inmanejable cuantía de sus flujos hacia unas configuraciones sociales extremadamente delicadas y con gastos sociales asumidos al nivel máximo de nuestras posibilidades, y que la migración está sobrecargando a niveles demenciales, incluso cerrando su acceso por colapso a los propios nacionales que con su trabajo y ahorro han pagado por anticipado estos servicios sociales. A lo largo de nuestra común historia, las diferencias culturales de fondo entre las sociedades participantes en los fenómenos migratorios, violentos o pacíficos, era ciertamente escasa. Todos estaban sumergidos en su propio mismo tiempo histórico, tanto cultural como moral, social, político y tecnológico, excepto tal vez en Atenas y luego en Roma, y en el descubrimiento de América y en la colonización africana, salvo en las invasiones bárbaras que siempre terminaban por ganar. Esta es una frase genial. Comillas. Entre los bárbaros, los inteligentes querían ser romanos, y entre los romanos, los tontos querían ser bárbaros. En eso estamos otra vez hoy. Mira las sociedades humanas. Y los inteligentes, los bárbaros inteligentes, quieren ser civilizados. Y en las sociedades desarrolladas, los tontos quieren ser ignorantes. Estamos en lo mismo. Este es el círculo de la vida humana que se repite y se repite y se repite. Hoy ciertamente no es así. Esa igualdad, en fin, en tiempos históricos y culturales y tecnológicos, hoy no es así. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, las diferencias de estructuración social pueden contarse por milenios culturales evolutivos. Y por tanto, el desafío tal vez imposible de aceptar supone reconvertir ingentes cantidades de nuestros más desfavorecidos y menos preparados y menos educados hermanos existenciales a las necesidades sociales altamente tecnificadas y a modos convivenciales altamente sofisticados, por inmersión y un solo intento, cosa que no estamos satisfactoriamente logrando ni con amplias capas de nuestros propios conciudadanos anclados en pasados que no volverán, en ignorancias, y convertidos en auténticos pesos muertos de los sistemas sociales, con la terrible ecuación de conseguir de ellos una integración al alza o la integración de todos a la baja, con los inherentes peligros de un colapso social por la indisolubilidad del problema. No parecen riesgos razonables.
Bueno, y estos son todos los daños colaterales de la democracia. Si los ignorantes son mayoritarios en una sociedad, esa sociedad está condenada, antes o después está condenada. Y yo creo que están condenadas todas las democracias del mundo, porque el número de ignorantes no disminuye, sino que aumenta. Por tanto, bueno, continuaré con este discurso en la siguiente entrada. Queridos amigos, un abrazo para todos.